desarrollar el laboratorio número 5, que es este modelamiento del sistema hidráulico. En este caso, mi persona Jason Minaya va a hacer el análisis de los resultados de la primera parte y de la segunda parte del trabajo que vamos a desarrollar. Mi nombre es Johnny Maldonado y yo explicaré el circuito eléctrico en esto del circuito hidráulico de recolección de datos. Mi nombre es Espero Morales Velázquez y me voy a encargar de los datos obtenidos, realizar las gráficas del programa MATLAB. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vamos a explicar el laboratorio número 5, que es modelamiento del sistema hidráulico. Primero empezamos con la charla de seguridad, donde se puede ver que acá hemos realizado el llenado del checklist de todos los materiales y de las herramientas que vamos a utilizar para el desarrollo del laboratorio. Y luego de eso realizamos el llenado también de la guía, y donde identificamos los peligros, los riesgos y las medidas de control de cada uno de los peligros que identificamos. Luego pasamos a explicar los objetivos. El primer objetivo es el determinar el modelamiento matemático de un sistema neumático hidráulico. Objetivos específicos son plantear correctamente diagramas de componentes, plantear los diagramas de bloques de los sistemas o los bloques que se trabajarán, registrar datos de las variables de entrada y salida en un proceso reales que vamos a hacer con el osciloscopio, utilizar el software para obtener el modelo matemático del sistema a realizar, que es esto lo vamos a hacer con el MATLAB, realizar las gráficas de la respuesta con el software especializado y verificar las diferentes pruebas. Y bueno, el otro son los materiales. Acá se ven todos los materiales que vamos a utilizar. En este caso el sistema hidráulico es el módulo donde hemos trabajado. Luego los cables de conexión de la válvula y también el módulo hidráulico, la fuente de tensión, y todos estos materiales son los que hemos utilizado en este laboratorio. Buenos días, profesor. Mi nombre es Johnny Maldonado. En este momento explicaré el circuito hidráulico y el eléctrico que hemos realizado en el laboratorio número 5, en donde utilizaremos la electroválvula, el caudalímetro, la estranguladora regulable y el motor hidráulico. Y en esta parte conectaremos dos manómetros para ver la caída de presión y así regular el caudalímetro con esta estranguladora y la velocidad del motor. Y esto a la vez regularemos con el potenciómetro que se encuentra en esta parte, donde variaremos la tensión de la electroválvula para aperturar y así regular el caudalímetro. Y esos datos registraremos en una tabla donde registraremos la caída de presión, el caudal que pasa y el voltaje y la tensión que nos registra según el potenciómetro. Y también circuito eléctrico, que se trata de conectar una fuente que sería de 24 voltios, donde alimentaremos a la electroválvula y también alimentaremos al potenciómetro. Y en el potenciómetro habrá una señal que salga de 5 voltios para este lugar, que es de 10 voltios, para así aperturar las válvulas para que se cierren o se abran. Y de esta parte del cable se alimenta hacia la electroválvula para así controlar los solenoides que aperturarán el spool que controlarán. Sí. Bueno, en esta parte explicaré el funcionamiento de todo el circuito. Como podemos ver, la caída de presión se registra y en esta parte regularemos la posición del spool, donde a mayor tensión será mayor la velocidad del motor hidráulico, debido a que el spool se abre más. Y el caudalímetro también se incrementa a medida que la tensión se incrementa, como pueden observar. En el circuito número 2 utilizaremos el osciloscopio para generar una gráfica, la energía que genera el motor hidráulico y la energía que entra hacia el spool para el control. Y la genera que entra es de 5 voltios y donde se ve en la gráfica se pone para capturar la gráfica, y esto está configurado a 5 voltios la energía entrada para el control del spool, y esto es proporcional debido a que
La energía que genera es proporcional al caudal que pasa por el motor hidráulico y el caudal que viene de la válvula es proporcional a la energía que entra en el control del mando. Cuando más energía se genera en el control de mando, se generará mayor caudal en el spool. Y luego procederemos a guardar el archivo en USB para así proceder a analizar en el software MATLAB. Luego explicaré acá la gráfica del circuito que hemos ensamblado en el módulo. Esta es la primera parte del trabajo que vamos a desarrollar. Este es un circuito, en este caso tiene que ser un circuito hidráulico. Este de acá es la simbología del símbolo de tanque, solamente que como no teníamos freezing hidráulico lo hemos hecho en freezing neumática para simbolizar el tanque, pero en realidad este es el tanque. Acá está el tanque, este quería simbolizar el tanque hidráulico y acá también. Acá esta es una válvula, que es una válvula 4.3, una electroválvula 4.3 que es proporcional, solo que acá faltaría la línea nada más, pero en sí la válvula es proporcional, quiere decir que tiene infinitas posiciones. Acá como podemos ver, por acá entra el voltaje de entrada o voltaje de mando, y acá tenemos un filtro, el tanque, y acá el voltaje de entrada o voltaje de mando es de menos 10 hasta 10 voltios. Y acá como podemos ver, cuando activamos de 0 a 10 voltios, la presión de la toma 1 pasa por la toma y de menos 10 a 0 la presión pasa acá hacia el punto B. Acá como podemos ver tenemos el caudalímetro con el cual vamos a evaluar tres magnitudes: el caudal, el voltaje de entrada o voltaje de mando y la presión. Por eso tenemos estos dos manómetros para evaluar la diferencia de presión que se va a generar. Lo que queremos es evaluar también el caudal total de la válvula. Se puede calcular con esta constante de la válvula, que es una constante que ya propia de cada tipo de válvula, multiplicado por la potencia de entrada, o en este caso voltaje de entrada o voltaje de mando, y multiplicado por la diferencia de presión, sacándole la raíz cuadrada, o si no también puede ser por la constante de la válvula, le multiplicamos la variación de la posición del spool, en este caso que es esta parte de acá de la válvula, y le multiplicamos la raíz cuadrada de la diferencia de presión. Acá como podemos ver, la presión de entrada es igual a la suma del voltaje de entrada con la suma de la intensidad de la bobina. Esto quiere decir que el producto de ambos, del voltaje de la bobina por la intensidad de la bobina, nos da la potencia de entrada de mando. En este caso la potencia de entrada de mando tiene que ser mayor a la potencia de entrada del inducido. Bueno, como ahí estamos abiertos con el programa MATLAB, ya que es este segundo ejercicio. Para ello vamos a utilizar nuestro Excel que hemos guardado, tomado los datos del osciloscopio que se encontramos aquí, y de ahí jalamos y lo abrimos en el programa MATLAB. Una vez ya insertado nos sale el cuadro que son el tiempo, el canal 1 y el canal 2. Para ello ponemos en importar, damos seleccionar y importado, y ahora regresamos al MATLAB al inicio. Para ello podemos observar el canal 2, canal 1 y el tiempo. Bueno, para poder ver un bosquejo de lo que va a ser la gráfica, seleccionamos los tres y nos vamos a plots. Seleccionamos plot, and move, y podemos ver cómo nos genera el gráfico: canal 1, canal 2 y el tiempo. Bueno, continuando, aquí tenemos un bosquejo nada más. Para ello queremos ya sacar el gráfico, nos vamos a opción App. Ahora nos vamos a Fit Tuner, damos un clic y esperamos a que nos abra la siguiente ventana. Como pueden ver, aquí nos abre la siguiente ventana. Para ello
acá nos dice plan, damos a import y identificamos nueva planta, porque vamos a hacer un nuevo gráfico, damos clic y seguidamente nos abre este diagrama de plano cartesiano. Para ello nos vamos a añadir data, seleccionamos Steel Response y bueno, acá nos dicen que demos cuál es el vector. El vector va a ser el X canal 2. Bueno, la amplitud va a ser de 3. ¿Por qué 3? Vamos a, como dije en anteriores, y como pueden observar, aquí el canal 2 se encuentra casi en 3, entonces también es la amplitud 3. Por lo tanto, regresamos al anterior y ponemos amplitud 3. El offset, que es la distancia, es 0. Como podemos ver en la gráfica también anterior, es 0. El offset es la altura. Para ello es 5.23. También lo sacamos del cuadro. Damos un clic ahí y nos bota que es 5.23. Bueno, regresando al cuadro, nos vamos al tiempo del vector. El tiempo es 0 iniciando y el tiempo es, bueno, como vemos en el Excel, el tiempo vemos que va decreciendo de 0,002, seguidamente va seleccionado a 2, entonces por lo tanto el tiempo va a ser de 0.02. Colocamos 0.02 y seguidamente, una vez ya colocados los parámetros, nos vamos a lo que es importar, damos clic y como podemos ver nos sale el gráfico. Ya que el gráfico nos sale importar, vamos a un polo, por lo tanto tenemos que alinear a la dirección de la línea y por lo tanto también nos da los valores, como podemos ver abajo, que es el valor de K y el valor de P1, y ahí vemos la fórmula de solamente para un polo. Bueno, esto es para sacar para poder sacar. Seguidamente también podemos ver con dos polos y al final de también podemos comparar y así hallar nuestro punto de transferencia, y por lo tanto eso vendría a ser esos dos, y solamente ponemos en aplicar. Luego, como podemos ver, estas gráficas nos muestran que acá es la distancia de esta longitud cuadrada es acá la distancia de esta gráfica, que es voltaje, del voltaje acá, toda esta distancia de la longitud de onda cuadrada es es el voltaje de entrada, que es la misma que esta gráfica. Acá, como en este caso es de 0 a 5 voltios, por eso que esta gráfica es constante, porque el voltaje de entrada o el voltaje de mando es constante durante el desarrollo de todo mientras que se desarrolla todo el circuito. Y también acá, como podemos ver, esta distancia es igual a esta distancia porque el voltaje es constante, en este caso son 5 voltios, lo que vamos a graduar con el potenciómetro. Acá, como podemos ver, esta gráfica nos muestra la diferencia o la variación de presión que se da en el sistema. Acá, como podemos ver, tenemos una recta y esto también varía en una segunda posición, acá como se puede ver, y en una tercera posición. Esto de acá depende de la variación de presión que se genera en el sistema a medida que nosotros vamos reduciendo el voltaje. Partimos desde 5 voltios y vamos grabando secuencialmente con una diferencia de 1 voltio. O sea, hemos tomado 6 muestras de 5, 4, 3, 2, 1 y 0 voltios, y a medida que variamos el voltaje, la presión también hay una diferencia de presión que es diferente, pero eso con el uso de la válvula estranguladora que se muestra acá, hemos tratado de poder graduarlo de tal forma de que la variación de presión sea la misma, sin importar la variación del voltaje que grabamos con el potenciómetro.
En este lado derecho de acá se pueden ver que solamente el spool se ha desplazado 15%, por eso que la gráfica parte de este punto. Esto es cuando la presión es en A, está al lado derecho, pero cuando la presión es en B, pues eso quiere decir que se está induciendo un voltaje de menos 10 a 0 voltios y la gráfica se vería de esta forma, hacia el lado izquierdo. Y después de esto pasamos. Se pudo observar también que en las observaciones tenemos la primera observación, se puede observar que a medida que variábamos el voltaje, la variación de presión también cambiaba. Por eso que a consecuencia de esa variación de presión, el motor giraba mucho más rápido, las revoluciones aumentaban. Otra observación también que se pudo realizar es que con el osciloscopio podíamos evaluar en un tiempo real las magnitudes que en este caso estábamos monitoreando en el sistema, ¿no? Por lo que consideramos el osciloscopio como una herramienta muy importante. Las recomendaciones, bueno, se recomienda que todos los compañeros que van a participar en el desarrollo del laboratorio usen guantes de neopreno y no guantes de látex, porque los de neopreno te protegen más en este caso como vamos a manipular componentes hidráulicos y son de metal y tienen puntas que son un poco cortantes y filudas, así nos podemos lastimar. Pero si utilizamos guantes de neopreno y no de látex, entonces vamos a también velar la integridad de nuestra salud y poder realizar el desarrollo del laboratorio con total integridad. Bueno, se concluye que la variación del voltaje, en este caso la reducción del voltaje de 5 voltios a 4 o a 3 voltios, es la que hace que la variación de presión cambie, y esa variación de presión es la que acelera y aumenta las revoluciones, en este caso nuestro motor hidráulico. Eso quiere decir de que siempre que queremos mantener la variación de presión constante, vamos a tener que utilizar una estranguladora de caudal para así poder tratar de mantener ambas, la variación de presión constante en cada vez en cada medida de voltaje. En este caso, cuando el voltaje de entrada cambie de 5 voltios a 4 voltios a 3 voltios, tenemos que utilizar la estranguladora de caudal para poder mantener la misma presión, en este caso que nos salían de 15 bar, que sean igual a 15 bar en 4 voltios y 15 bar igual en 3 voltios. Bueno, eso sería todo, gracias.